Ya llega Femi Diversa, chiques, un programa para que veas todo con lentes de colores. Prendete, no te lo podés perder. Buena gente, buenas, ¿cómo están? ¿Desde dónde nos escuchan? Acá como siempre Yulay. Y hoy vamos a hablar de un tema central para la eficaz implementación de la ESI, la laicidad. Wow, ¿no? Hablamos de laicidad y tiembla Tucson City. Así como escuchan, hoy vamos a hablar de estos temitas. Para profundizar sobre este tópico, tenemos a Marcos Arias, profesor adjunto de Teoría del Estado, Cátedra B, profesor adjunto por extensión en Filosofía del Derecho, Cátedra B, ambos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNT, y profesor de Trabajos Prácticos Regular Ética Biomédica. Pero el motivo por el que invitamos a Marcos al programa, no solo porque es un amigo de la casa, sino porque además es director del proyecto PIUNT, Estado Laico y Educación Religiosa en Escuelas Públicas Primarias en Tucumán. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestro invitado Marcos Arias. Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio y bueno, ojalá que podamos aportar algo a esta empresa en la que andan ustedes. No, por favor, estamos muy contentos de tenerte acá. Y bueno, sin más preámbulos, empecemos si querés. Para empezar, queríamos que nos contés qué es la laicidad. Bueno, la laicidad es un término que se utiliza para aludir a una forma democrática, una forma política de entender la democracia que supone no la exclusión del fenómeno religioso de la esfera pública, pero sí la imposibilidad de tomar como fundamento de decisiones políticas de un Estado una determinada cosmovisión religiosa o cualquier cosmovisión religiosa. En definitiva, lo que apunta es a permitir que todos podamos discutir entre todos con argumentos públicos, con argumentos que todos podamos entender, pero sobre todo que todos podamos rebatir. O sea, la laicidad fortalece la democracia en el sentido de que permite que tengamos discusiones colectivas sobre temas que todos podemos comprender, sobre todo temas que todos podemos rebatir y sobre todo evita que los dogmas de fe se conviertan en fundamentos de autoridad, fundamentos de decisiones políticas. Precisamente los dogmas se aceptan en razón de la fe y no se discuten. Entonces, la política democrática apunta a discutir todos los temas. Y si hay temas que no se pueden discutir, como son los dogmas de fe, un dogma de fe no puede válidamente fundar una decisión de política pública en general. Claro, ¿y por qué nos podrías decir que esto es importante en la educación? Y en la educación tiene mucha importancia porque apunta a fortalecer las bases en virtud de las cuales se van a sostener después las prácticas políticas de los ciudadanos. O sea, una educación basada en principios de laicidad evita, primero, amplificar algunos discursos que suelen ser predominantes en algunas sociedades. En el caso de América Latina o en el caso específico de la Argentina, el discurso católico en general, o el discurso católico en particular, pero el discurso cristiano en general, está sobreamplificado, está presente en un montón de espacios casi naturalizados. Entonces, si en la educación también naturalizamos ese tipo de discurso, en definitiva, lo que hacemos es reproducir un discurso monolítico. Claro. En cambio, si nos dedicamos a analizar las cuestiones de manera más amplia, digamos, sin dogma, sin tampoco prohibir la expresión de fenómenos religiosos, pero tratando de entender qué son fenómenos religiosos y en qué sentido esos fenómenos religiosos pueden aportar algo a la historia, a la cultura. Muy bien. Ahora, entender historia de la religión es una cosa, comprender la espiritualidad es una cosa, adoctrinar desde la escuela es otra cosa. Es diferente. Es diferente y eso es lo que está mal, es lo que está prohibido. Totalmente. Y una pregunta, cuando surge que hay religión en las escuelas, ¿qué dice la Corte sobre eso? ¿Puede haber religión en las escuelas? Como materia obligatoria dentro de la currícula escolar, no. Es decir, hubo un caso que se judicializó y terminó en la Corte de la Nación, un caso proveniente de Salta, el caso se llama Castillo, y la Corte admite la posibilidad de que la materia de religión esté incluida dentro de las actividades extraprogramáticas, pero no de la currícula oficial del Estado. Quiero decir, se puede enseñar matemáticas dentro de la currícula estatal,
pero enseñar religión es dar catequesis. No se puede enseñar Claro. religión sin adoctrinar en esa misma religión, reproducir, por ejemplo, rituales, venerar determinadas imágenes, tener cierto calendario y demás. Pero un Estado plural, democrático, un Estado que reconoce el derecho de cada persona a pensar o no pensar en ninguna divinidad, no puede imponer en la currícula de un estudiante la obligación de entender y de aprender y de reproducir un solo rito. Ahora, entonces digamos, bueno, podríamos enseñar todos los ritos. Eso es materialmente imposible. Es imposible porque hay cerca de 5.000 cultos inscritos en la Secretaría de Cultos, con lo cual deberíamos tener docentes para enseñar 5.000 materias diferentes en cada una de las escuelas argentinas. Lo que la Corte ha hecho en el caso Castillo es decir, bueno, sí se puede enseñar, solo que se podría enseñar en un horario extra, fuera del horario oficial, como una materia extra programática y voluntaria. Es optativo. Que sea optativa. ¿Qué pasa? Si la haces obligatoria, aquellos que no compartan esa religión, o sea, que no pertenezcan al mismo culto confesional, o que no tengan ningún culto, son expulsados del aula. O sea, los niños que en 4º grado no van a hacer la primera comunión católica, que es lo habitual en los ritos católicos, salen del aula, del espacio educativo, dejan de permanecer con sus compañeros, dejan de integrarse a la dinámica del estudio, porque no están estudiando la historia de las religiones, están teniendo catequesis. Y eso es propio de una iglesia, no del Estado. El Estado no tiene que adoctrinar en una fe. Para eso están las iglesias, que cumplen un rol muy importante, pero el Estado está para enseñar, para otra cosa distinta. Claro. Impresionante. Es como que ellos dejan de ser parte del aula. Esa es la parte más intensa que tiene la descripción del caso, porque hay un sesgo discriminatorio, hay una separación física. Se mandaba a los chicos, por ejemplo, a la biblioteca o a la preceptoría, por ejemplo, a la preceptoría normalmente van aquellos que son sancionados. O sea, van con el director o con el preceptor los que tienen una amonestación, los que han tenido algún tipo de sanción. Y acá la sanción es no pertenecer a un culto. Entonces, como, digamos, no se puede porque genera ese efecto que es sumamente nocivo para la educación de un niño y para la práctica política comunitaria también. Y una cosa más importante todavía. Cuando se enseña una religión, se enseña una versión de las religiones. Por ejemplo, yo te decía recién esta idea de cristianismo y catolicismo. Hay una muy amplia gama de variantes de lo que significa la idea del cristianismo, que no es solamente la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, ni siquiera aquellos que pertenecen globalmente a la misma fe, por ejemplo, al cristianismo, van a recibir esa educación, porque solo los católicos apostólicos romanos van a estar ahí. Los demás, los testigos de Jehová, los presbiterianos, los luteranos, no van a estar. Entonces no es solamente a los no cristianos, es a los no católicos. Es muy intenso. Y eso sin contar, por supuesto, otras religiones o la ausencia de religión. Claro. Y como última pregunta, ¿no te parece también, siguiendo esto, un poco autoritario que estas religiones quieran imponer su dogma fuera de las iglesias? Tipo, ahora como estamos diciendo, en las instituciones educativas o en la salud también. El resultado es autoritario. Es decir, yo creo que las prácticas políticas requieren del disenso y se expresan en el consenso. Pero eso solo es posible en la medida que sea factible disentir. Pero en las religiones hay muchas cosas que no se discuten, que no se disienten, porque dependen de un acto de fe. La imposición de una fe es lo que es autoritario. No dentro de las religiones aceptar los dogmas, porque uno los acepta voluntariamente. Muy bien, adentro del dogma. Pero en las discusiones políticas no se puede aceptar como fundamento de una decisión colectiva que nos involucra a todos una única mirada de un único dogma o incluso de una pluralidad de dogmas religiosos, porque deja de lado a otras personas que puedan no compartir ese dogma o que simplemente no tengan ninguna creencia. En política, las decisiones colectivas las tenemos que poder entender todos y discutir todo y sobre todo refutarlas. Y hay cosas que no tiene sentido refutar. Por ejemplo, la fe. Yo, digamos, cuando se discute en términos políticos, lo que yo discuto es la decisión política, la conveniencia de la decisión política, la utilidad de la decisión política.
¿Por qué me parece buena o mala? Pero si el fundamento de la decisión que se me propone es un dogma de fe, no lo puedo discutir. Ese es el problema. El problema es que cuando alguien te dice, bueno, esta decisión hay que hacerla así porque Dios lo ordena, no hay nada de qué hablar. Claro. Ahora, si no lo ordena Dios y dejamos de lado, que lo hemos dejado, te diría, desde el siglo XVIII de lado, como fundamento de las decisiones colectivas que tomamos, lo que nos queda es dejar de apelar a la afuera de la sociedad, dejar de apelar a la metafísica y apelar a lo que nosotros podamos ponernos de acuerdo. No va a haber una iluminación divina acerca de por qué tenemos que tomar esta decisión. Pero podemos llegar a un consenso. Tenemos que argumentar, tenemos que discutir, tenemos que ver cuáles son mis argumentos, cuáles son los argumentos que yo no estoy dispuesto a transigir y otros que sí estoy dispuesto. Pero esa discusión es discusión política y se basa en argumentos, en persuasión, en convicciones políticas, en maneras de mirar la sociedad, siempre dispuestas a ser refutadas. La religión no se presta a ese debate político. Entonces, eso tiene que ser, cualquier fundamento religioso que pueda existir acerca de una política pública, tiene que ser traducido a un lenguaje laico, tiene que ser traducido a un lenguaje que todos podamos entender y que no dependa de la fe para poder entenderlo. Porque te reitero, además, si depende de la fe, ya no es política, es puramente religión. Totalmente. Bueno, Marcos, muchísimas gracias. La verdad, tus respuestas fueron súper esclarecedoras y concisas. Bueno, y nos encantó tenerte acá. Estás sumamente invitado a Femidiversa cuando gustes. Muchísimas gracias. Encantado de participar y en lo que pueda colaborar, en lo que pueda ayudar, y siempre vamos a estar acá. Muchas gracias. Te agradecemos a vos que estás del otro lado escuchándonos siempre, ya sea con un mate, cenando, desayunando. Y te invitamos el próximo programa para hablar y profundizar un poco más sobre laicidad en clave de género con nuestra invitada Sofi Gandur. Nos vemos, gente. Nos vamos a la lucha. Y no cortarlo, con mi pelo yo voy feliz.